Y amén. Otra vez, bienvenidos todos, también los que nos visitan a través de las redes sociales. Bueno, pues definiendo lo que significa la palabra oscuridad, es la falta de luz o la presencia de poca luz. Y en un sentido bíblico, espiritual, la Biblia nos describe la visión de la gente del mundo en oscuridad. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 8, verso 21. Isaías 8, 21. Y dice así la Escritura: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. El mundo vive una gran oscuridad. Y a ver si nos ayudan con estas luces. A pesar de contar con tanto desarrollo tecnológico, el ser humano vive una gran oscuridad, viendo poco o nada. La aprobación de leyes antinaturales afirma el no identificarse con lo que realmente son. Y tanto conocimiento a muchos los ha llevado a negar la existencia de Dios. Amén. Si me ayuda con estas luces, por favor, Miguel. Ahí está Miguel. Ok, a ver si nos ayudan. También con aquella luz de arriba, si nos ayudan. Ok, bueno. Te decía, pues con esto del mundo, ¿verdad? Que, o sea, así como estás en este momento, ¿verdad? Vive oscuridad. Las redes sociales han producido una gran obsesión para ser reconocidos. La publicidad ha creado un deseo codicioso para enriquecerse y solamente adquirir los placeres y las riquezas que el mundo ofrece. Y como dice la palabra, te lo voy a leer, dice el Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El andar de muchos en este mundo es tropiezo tras tropiezo. Caen de una manera, caen de otra, quieren levantarse y solamente tropiezan, queriendo ser exitosos, finalmente se tropiezan y caen. Y no pueden encontrar su propósito en sus vidas y finalmente no pueden conocer a Dios. Vivimos un mundo donde hay mucha violencia, donde hay pues destrucción de la misma naturaleza, la contaminación, todas estas cosas que a pesar de tanto conocimiento el hombre debe de haber logrado ya pues poder sobresalir y lograr cuidar todas estas cosas, que es su tarea, y no lo ha logrado. Su conocimiento no lo alumbra lo suficiente para poder encontrar su camino. Pero el Señor nos dio una lámpara para poder alumbrar nuestro camino y no tropezar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de la oscuridad, la luz de la palabra nos alumbra. Y interesante ver este pasaje que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No es una lámpara que se pone hasta allá arriba. Y una lumbrera, pues es una luz que solamente alumbra al entorno donde yo la tengo. Porque el mundo seguirá en tinieblas. Y la Biblia nos describe, aún en Apocalipsis, que el final del mundo será en tinieblas, en completa oscuridad. El mundo no te va a alumbrar. El conocimiento que tiene el mundo no va a darte luz para andar en tu sendero que Dios te ha puesto.
las cosas materiales no van a poder alumbrar tu entorno para poder encontrar tu destino. Solo te podrá iluminar la Escritura. Aún no vemos todo, no entendemos todo, pues seguimos en una oscuridad, pero la palabra es una luz en nuestro camino para ver dónde caminamos y es un lumbrero para poder ver el entorno donde estamos nosotros, para poder ver alrededor. Y hay muchas cosas que la palabra nos enseña y nos alumbra, pero quiero hablarte de algunas solamente. Y la primera es, ¿quiénes somos? Uno podría contestarlo fácilmente. ¿Quién eres? Das tu nombre, das tu dirección, tal vez das tu edad y también la profesión que tienes. Ese es quién eres tú. Fácilmente también lo podemos contestar. Pero la Escritura nos enseña que realmente no sabemos quiénes somos. Realmente no conocemos todavía quiénes somos. Y vean lo que dice 1 Corintios, no te lo voy a leer, pero te lo voy a leer yo. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está en la oscuridad que el ser humano ha tropezado aún en su propia definición. Y encontramos años atrás que el hombre se identificó sus ancestros con el mono. Esa es su identidad que tiene. Y ahora en la actualidad que encontramos, pues personas que no se identifican con su sexo, o se identifican con animales, o se identifican pues con cosas extrañas, como siendo adultos se declaran ser bebés. Y no hay una identidad clara. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Lo poco que podemos entender a nuestra capacidad actual. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26, y ve lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. ¿Qué nos ayuda a entender esto? Nosotros somos creación de Dios y nos puso para señorear sobre toda la creación, nos dio autoridad. Nos puso algo especial en nosotros, a diferente de la demás creación, puso de su espíritu sobre nosotros y somos hijos. Bueno, somos su creación, somos hechos por Él. Esa es la identidad que tenemos nosotros. Con eso nos identificamos, somos lo que Dios dice que es, nos enseña la Escritura. También nos enseña nuestra condición. El ser humano es pecador. Hace las cosas porque hay maldad en su corazón. No puede justificarse y decir, pues así soy yo. Simplemente es porque es mi naturaleza. No, el ser humano tiene pecado, dice la Escritura. Y Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de ásperes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos entender por qué el ser humano es así, por la maldad que hay en su naturaleza, en su ser. No es casualidad que cometas errores, no es casualidad que cometas pecados, son decisiones que nosotros tenemos, y esto nos ayuda a entender esta identidad que tenemos hacia el pecado cuando leemos la Escritura, que pues somos débiles.
y que necesitamos nosotros de un Salvador. Necesitamos de Cristo para que nos salve. Solamente Él puede librarnos de esta condición. En esa identidad que tenemos con el pecado, entonces buscaremos ayuda y el Señor Jesús es el único que nos puede salvar. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Somos pecadores. Eso es lo que nos dice la Escritura. Hay pecado. No podemos justificar las malas acciones diciendo, así soy yo, sino tenemos que venir ante Dios para poder justificar nuestros errores. Y otras cosas más que nos enseña la Escritura. No necesitamos llegar al final de la vida física condenados por el pecado. Andamos en un camino, no necesitamos terminar la vida pecando solamente y recibir una condenación eterna, que a eso vamos, pero la Escritura nos habla de que hay una manera en que podemos ser justificados, hay una manera en que podemos ser perdonados, solo una, no hay varias, solamente una, y es el perdón en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. 1 Timoteo 1:15 dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos, toda su clemencia. Jesús nos puede perdonar, Jesús puede cambiar esa condición en nosotros y podemos identificarnos una vez recibiendo a Cristo, de acuerdo a la palabra, como personas justificadas, salvadas, dignas ahora en Cristo Jesús de recibir la vida eterna. Y también nos muestra la Escritura acerca de las cosas materiales. Vivimos en un mundo muy físico, rodeados de muchas cosas materiales. No se diga en este tiempo todo lo que el hombre ha inventado, todos los placeres que el hombre ya ha descubierto, que no alcanza la vida, no alcanzan las horas para poder disfrutar de todos estos placeres, no alcanza el dinero para poder comprar todas las cosas que el mundo ofrece de sus riquezas. Pero la Biblia nos habla, no estamos aquí para adquirir esa riqueza, no estamos aquí solamente para enriquecernos, no es el fin del ser humano. Y la Biblia nos alumbra en el camino, decir, mira, tú no vas solamente en este camino para adquirir, para enriquecerte y después morir, después de haber disfrutado de muchos placeres, ¿no? Dice la Escritura en Marcos capítulo 8, verso 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué aprovechará si gana las riquezas? No es nuestro fin. El fin es perder nuestra vida por Cristo para entonces ganarla y recuperarla. Y el Señor Jesús nos enseñó esto con su propia vida. ¿Qué vino a hacer Él? Siendo humano, no vino a enriquecerse, no vino a tener grandes riquezas en el mundo, no vino a ser rey, renunció cuando quiso ser la humanidad rey, y Él la que vino, como ser humano, Él vino, Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pase esta mi copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos venido, ese es nuestro camino, hemos venido para hacer la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 7:21, algo que también dijo el Señor Jesús. Si me encienden estas luces, por favor, y apagan estas dos. No, enciendan las luces y apaguen las Biblias, pues. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si me encienden estas también, por favor. Y muchas cosas más que alumbran nuestro camino. La Biblia nos enseña muchas cosas, más todavía acerca de quiénes somos, de poder andar en nuestro camino. Te decía, la oscuridad no se va a ir. Encontraremos maldad todavía, veremos todas estas
cosas caóticas que el mundo está viviendo. Cuando tú lees Apocalipsis ves todo este caos que va a haber, pero nosotros estamos alumbrando nuestro camino con la palabra para no perdernos. Y tal vez no tenemos toda la perspectiva de lo que va a pasar, pero la antorcha nos alumbra para ver un poco alrededor de nosotros y seguir nuestro camino hasta llegar a la meta que es Jesús y es la vida eterna. De ahí la importancia de estudiar la palabra. De ahí la importancia de escudriñarla para poder conducir nuestro camino y alumbrarnos y llegar hasta el final. Quiero enseñarte otra cosa también acerca de la escritura importante y valiosa. Y para ello quiero hacerte una pregunta. A ver si nos ayudan también otra vez, Miguel. Vamos a ver que se prepare. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Espérenme tantito. Ahora andan muy distraídos nuestros efectos, perdón. Bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cómo es la habitación de Dios para nosotros? ¿En dónde habita Dios para nosotros? En la oscuridad. Así en lo oscuro. Dirás, pero ¿cómo si Dios es todopoderoso? Pero lo que nos enseña la Escritura. Salmo 18:11 dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Dios habita en la oscuridad. Cuando Moisés se acercó a Dios, se acercó así, dice la Escritura, Éxodo 20:21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés se acercó a una oscuridad para encontrarse con Dios y Jehová solamente le habló. Y dice la Escritura, verso 22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Solamente oyeron su voz dentro de esa oscuridad. Y también cuando el pueblo se acercó al monte de Dios, esto es lo que sucedió. Deuteronomio 4:10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros desde en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dios habita en la oscuridad. Por eso el ser humano no puede entender su grandeza. No podemos ver a Dios. No podemos entender a Dios. No podemos entender cómo es capaz de crear todo este vasto universo. Solamente lo oímos. Solamente lo conocemos. Solamente oímos sus palabras. Y es a través de sus palabras que nosotros en nuestra capacidad humana podemos entender un poquito de su grandeza. Cuando Dios mandó hacer el tabernáculo, ese tabernáculo de 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde Dios estaba, no estaba en el atrio, no estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. ¿Y sabes cómo el lugar santísimo? Era un cubo, completamente oscuro. Cuando el sacerdote entraba, no había nada de luz, no podía meterse ni con una lámpara. Tenía que entrar en esa oscuridad y es donde Dios estaba. Y es hasta que entonces el sacerdote se hizo bien todas las cosas anteriores, podía entonces Dios mostrarse a ese sacerdote y el sacerdote ver el Shekinah de Dios o ver la luz de Dios. Nosotros ya no tenemos ese tabernáculo, pero ¿qué tenemos ahora para poder conocer a Dios? Tenemos la luz de la palabra otra vez. Tenemos la luz de la palabra.
su luz que nos alumbra. Si nos enciende estos efectos andan muy malos ahora. Si me encienden esta luz, por favor, exacto. La luz de la palabra para conocerle. Es a través de la palabra que tú puedes conocer a Dios. Es su palabra la que nos describe su grandeza, su poderío, su majestuosidad. ¿Qué ves cuando cierras los ojos y oras a Dios? ¿Qué ves? Oscuridad. Solamente oscuridad. No ves imágenes, por eso no ponemos imágenes como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Qué ves? Oscuridad. Cuando cierras tus ojos y oras con Él. Pero ¿qué más pasa? Escuchas su voz. Tu corazón puede escuchar su voz, su dirección, sus mandamientos, su voluntad. Puedes escuchar sus palabras de amor y de misericordia, pero no ves nada. No podemos, dice la Escritura, ¿quién ha visto a Dios? Nadie, porque Él habita en esa oscuridad como seres humanos, pero tenemos la oportunidad de oír su palabra. ¿Cómo conocer a Dios? Israel lo intentó, le dijo a Aarón cuando Moisés se fue, dice, ponnos una imagen para que veamos que ese es Dios. Y el mundo en la actualidad necesita también como una imagen decir, yo me aferro a esto para creer que Dios está conmigo. Yo por eso quiero una medalla, quiero un amuleto, quiero algo que me diga que hay un poder en mí que me va a defender. Nosotros no tenemos esos objetos, no tenemos esas imágenes, pero tenemos la palabra. Cuando no sabemos qué hacer, ahí nos dice Dios qué hacer. Cuando no entendemos qué está pasando, Dios nos dice ahí en su palabra que esperemos, que Él va a hacer algo. Cuando tenemos miedo a nuestros enemigos, a las circunstancias que vivimos, ¿qué hacemos? Vemos la palabra y sabemos que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa por nosotros. ¿Qué pasa cuando lees la Escritura? Tampoco ves nada. No ves una imagen de Dios ahí. Son solamente palabras. Pero esas palabras nos describen la grandeza del Dios en que hemos creído y la obra redentora del Señor Jesús. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Solamente por la palabra. ¿Cómo vas a caminar en este mundo de oscuridad con tantos problemas y tantas dificultades? Tal vez dices, no, voy a ver unos TikToks a ver qué me dicen acerca del problema que tengo. O voy a estudiar la ciencia. O voy a ir con los astrólogos a ver qué me dicen qué va a pasar de mi futuro. Es oscuridad. Ellos mismos no lo saben. El conocimiento mismo no sabe qué va a pasar con este mundo. El conocimiento no sabe cómo vino este mundo. Cómo fue creado todo este universo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios para conducirnos en este camino. No vemos todo. Tal vez no sabes qué va a pasar en 5 años. No sabes qué va a pasar en 10. Pero estás alumbrado por la palabra. Y la palabra de Dios te dice, vas bien. Vas bien. Te falta todavía llegar a mí, pero vas bien. Y vas viendo un poco de cosas, entendiendo algunas cosas a tu alrededor. Pero aún no vemos todas las cosas. La palabra es esa luz que alumbra nuestro sendero. Es lo único que puedes tener para poder alumbrarte y saber que vas bien. Es la única escritura, solamente la escritura puede describirte la grandeza de Dios. El mundo no lo va a hacer, el mundo lo niega. El mundo dice, no hay Dios, este universo es tan grande y tan vasto que no hay Dios, pero cuando tú lees la Escritura dices, sí hay un Dios que me dejó estas palabras. Un Dios poderoso que puede hacer todas las cosas que Él quiera. Un Dios que me dio la vida, que me dio la existencia y que me dio un propósito. Y que ese propósito está escrito allí en esas palabras. Y que debo seguir sus mandamientos para no desviarme del camino, porque este camino donde voy tiene un final. Y ese final es Cristo, esperándome
para tener la vida eterna. Ve la importancia de la palabra. Todo este mes hemos estado viendo la importancia de la palabra. Tú dirás, ¿cómo te quieres alumbrar? En medio de la oscuridad, a tientas solamente vas a tropezar. Si te guías por el conocimiento del mundo, vas a tropezar. Si te guías por las redes del mundo, vas a tropezar. Si te guías por los consejos del mundo, vas a tropezar y vas a desperdiciar tu vida. Pero si te alumbras por la palabra, caminarás bien, en buena dirección, conociendo al Dios Todopoderoso que te creó, que te salvó, que te espera y te dará vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cierra tus ojos un momento. ¿Qué ves? Oscuridad. No ves nada. No ves ninguna imagen. Porque no hay imagen física que nos pueda describir la grandeza de nuestro Dios, pero sí hay palabras. Está su palabra que nos da aliento para seguir adelante. Su palabra que nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo soy todopoderoso para librarte de cualquier enemigo. Yo soy todopoderoso para cambiar